Em, vamos a poner que te permitimos. Bueno, Mati, bienvenida. Ahí está, la que no podía entrar ya entró, así que podemos empezar. Somos muy poquitos, hay muchísima gente de vacaciones. Muchísima gente de vacaciones, así que muy agradecidos todos por la grabación, María José. Erika me avisó, siempre habitualmente Erika suele subirla el mismo día, miércoles a la tardecita. Resulta que Erika es una de las que está de vacaciones y quiso hacerlo desde una placa que ella tiene, desde una tablet, pero le fue imposible. Entonces lo va a hacer, si Dios quiere, esta semana. Me dijo que cree que hoy o mañana va a poder subir la de la semana pasada y esta de hoy, porque necesita una computadora bien, bien armadita y bien formada para poder subir la clase a YouTube. Así que si alguno lo buscó, perdón, sepan que recién hasta esta semana no van a estar subidas las de la semana pasada y esta de hoy. Así que bueno, empecemos, que nos espera. ¿Qué quieren que les diga? El capítulo 17, que es fascinante, absolutamente fascinante. Yo lo que iba contemplando cuando preparaba esta charla es cómo este camino que Lucas plantea como un camino de encuentro, fíjense, es un camino de encuentro, es un camino de aprendizaje, es un camino de conversión, es un camino de ir registrándonos y registrar al otro y registrar la acción de Dios en nuestra vida, ¿no? Es un camino de despertar, es el camino de despertar. Yo creo que Lucas hace esta procesión, porque es una auténtica procesión de la Galilea hacia Jerusalén, preparando el corazón para lo que estaba por venir. Es necesario que se prepare el corazón de los apóstoles, de los discípulos, para que puedan vivir en toda su anchura y profundidad el acontecimiento de la pasión y la resurrección. Si con toda esta preparación incluso no se dieron cuenta, no lo entendieron, no podían caer en la realidad de lo que estaba pasando cuando compartían su vida con el resucitado, ¿no? Sino que se asustaban, no le creían. En algún punto muestra Lucas en el último capítulo que vimos en el tiempo de Pascua de Maús, ¿no? Cómo se andaba cabizbajo, triste, desesperanzado. Si con todo el aprendizaje, con todo lo que el Señor les dio y les envió para que pudieran realmente entrar en esa vivencia plenamente, no lo lograron, imagínense qué hubiese pasado de ellos y de nosotros si no tuviéramos este camino tan lindo, tan personal, tan de encuentro, tan de ir tallando el corazón como es este camino hacia Jerusalén. Hoy vamos a terminar la segunda etapa de este camino a Jerusalén y vamos a empezar la tercera y la última, que concluiremos la semana próxima. Es impresionante cómo Él nos va ascendiendo en lo que nos va mostrando lo que significa ser un auténtico discípulo de Él, lo que significa ser cristiano, porque realmente es un camino de discipulado y de entender quiénes somos. Hay una definición muy linda que ser cristiano no es solamente creer en Cristo, sino ser un Cristo en esta tierra como lo fue el Señor. A eso estamos llamados, a vivir
hacer, a asumir la vida como la vivió, como la fue haciendo y como la asumió el Señor Jesús cuando caminó entre nosotros. Por eso es tan importante cada paso que se va dando en este proceso hacia Jerusalén. Es tan importante cada tema. No es menor el tema de la confianza, no es menor el tema del perdón, la misericordia, el desasirnos, ¿no? El ser misericordiosos, el registrar al otro, el de partirnos y repartirnos, el vernos, el vernos. Hoy va a subir la vara y nos va a poner en el ámbito de cuánta necesidad hay en entender que tenemos una misión y tenemos ya un compromiso, el de no escandalizar, el de ayudar a cambiar, el de ayudar a que otros encuentren en su vida, el camino de la conversión. También nos va a exhortar a no cansarnos de perdonar. Y por sobre todas las cosas, y como punto más importante de la enseñanza y del inicio de la última etapa hacia Jerusalén, va a ser el de ser agradecidos. O sea, cuando nosotros vamos viendo de qué se trata esto, yo acá les preparé algo. Déjenme un minuto que primero tengo que entrar en el share. Ahí está. Fíjense como un pequeñísimo resumen de lo que vamos a ver hoy. Nos instruye para el camino, nos instruye para la vida, nos instruye para esta vocación especial en el bautismo, que es de ser auténticos y verdaderos hijos amados de Dios. Obviamente, hoy va a quedar claro, y por eso está allí, que todo este camino no es un camino que se abrace simplemente desde la intención. Yo quiero, Señor, ser como vos. Yo quiero perdonar como vos. Quiero ser misericordioso como vos. Quiero enseñar y no tener miedo a la verdad, como no tuviste miedo a vos. Pero ¿qué nos va a decir en estos pequeños 10 primeros versículos del camino 17, del capítulo 17? Que si esto no se vive desde la fe, es absolutamente imposible. Lo que nos va a ir, por eso les decía que es como en ascenso, nos va mostrando desde hace un rato ya cómo vivir, cómo seguirlo, cómo ser como Él, y hoy nos dice, pero ¿saben qué? Solo se puede desde la fe. El servicio del reino, como dice acá el padre Alonso Schockel, que me atreví a ponerlo de manera completa y absolutamente igual a como él lo menciona, se da solo desde la fe. No es un voluntarismo, no es decir, yo hoy quiero perdonar, yo hoy quiero ser misericordioso. ¿Saben por qué? Porque si lo hago desde mi persona, con mi limitación, con esto poco que soy y que tengo, nunca podría llegar a buen puerto mi empresa. Si no es con Él, si no es creyendo en Él, si no es depositando la fuerza y recibiendo a su vez la gracia que Él me da, ¿no? Para que yo pueda llevar adelante este servicio que me encomendó. A cada uno diferente, pero a todos nos encomendó algo, completamente relacionado a lo que se nos dio. Vamos a terminar nuestro camino a Jerusalén con esa. No me voy a adelantar, es la semana que viene, pero ya la semana que viene va a decir, bueno, ok, esto se trata de todos. Acá nadie se puede quedar afuera, porque a todos se les dio y a todos se les va a pedir de acuerdo a lo que se les dio, ¿no? Entonces, simplemente para entrar en tema, las instrucciones que nos va dando es la búsqueda constante del bien, y ahora vamos a ver por qué. El perdonar siempre,
tener presente la fe como fuente, como motor y como alimento constante para poder llevar adelante esto que me está pidiendo el Señor que haga con mi vida. Y entender que el servicio es gratuito. Nos lo decía Pablo, no, perdón, nos lo decía el domingo el Evangelio de Mateo. Lo recibieron gratis, denlo gratis. Esto no significa que yo no tuve que pagar por un curso, nada que ver. Está hablando de gratuidad, está hablando de gracia, está hablando de un don que Dios me da para que yo, teniendo ese don, lo acreciente y lo ofrezca como en un servicio humilde desde el corazón, no desde una perspectiva utilitaria o utilitaria en el sentido de que, bueno, Señor, lo doy para que me des. Yo hago esto, pero mirá que necesito esto otro. ¿No? Es esto de no. Esta gracia me desborda y es para compartirla. Esta gracia que es tu presencia en mi vida me ilumina y es para iluminar a otros. Eso es a donde los lleva por una falsa concepción que vienen arrastrando milenaria de que te doy para que me des, me porto bien para que me bendigas, me porto bien para que no me pase nada malo, me porto bien para ganar el cielo porque le tengo pánico al infierno. ¿A dónde me lleva el Señor en este punto de Lucas 17, Lucas 18 y Lucas 19? Ya casi entrando a Jerusalén, a que todo lo que haga, lo haga amando. Y el que ama no espera nunca nada, no pone ninguna perspectiva, no tiene ninguna expectativa en el otro, en la institución, en lo que merezco, sino simplemente su confort, su regalo, su alegría, su regocijo está en darlo, en servirlo, en entregarlo. Ahí está realmente el sentido más pleno de donde nos va a meter hoy en este capítulo bellísimo que nos va a enseñar tantas cosas y tan diversas. Entonces, fíjense lo que les pongo como último punto. Todas estas enseñanzas son para poner las bases de la vida comunitaria y la misión. Si no hay esto, no puede haber comunidad. No puede haber una comunidad que no busque permanentemente el bien, que no entienda que todo es desde la fe, no desde una estructura, no desde un programa, no desde una intención, es desde la fe. Una comunidad que perdona y es perdonada, una comunidad en que el perdón lleva a un encuentro fraterno constante, ¿no? Y que se sirve mutuamente desde el corazón. No le sirvo a quien me sirve, le entrego al que me entrega, le devuelvo al que me da. Oh, hay algo que brota porque es la forma de vivir, ¿no? Es ahí a donde nos quiere meter. Después vamos a volver a este PowerPoint que obviamente se los voy a volver a enviar por si alguno no lo tiene o no lo recibió aún. Así que vamos a disfrutarlo y entremos, pongámonos o continuemos, depende de cómo estemos a esta hora en la presencia del Señor, saludando a la Santísima Trinidad que nos acompaña siempre y está siempre con nosotros para que podamos crecer en esto que es experimentarlo en nuestra vida. Al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Él da abundantemente a los pobres, su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en
en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Él da abundantemente a los pobres, su generosidad permanecerá para siempre. Este salmista, este Salmo 112, desde el versículo 1 al 9, que se lee casi en su totalidad en la liturgia de la palabra del día de hoy, nos habla de algo que merece una pequeña explicación. Cuando el salmista habla de riqueza, cuando el salmista habla de abundancia, cuando el salmista habla de bendición y bienestar, no lo está hablando en términos humanos, en términos materiales, en términos, digamos, mundanos, sino que lo está hablando absolutamente desde una perspectiva espiritual. La abundancia y la riqueza que nos da Dios no tiene comparación alguna con una cantidad de bienes que podamos acumular en el resto de nuestra vida. Esa luz que proviene de su presencia, ¿no? Y que rompe la tiniebla, no tiene nada que ver con una luz de la inteligencia, del conocimiento o del saber que podamos ir acuñando a lo largo de nuestra vida. Fíjense que cuando habla de que Él da abundantemente a los pobres, no está hablando solamente del pobre que nada tiene en el plano de lo material, sino que está hablando al corazón de aquel que no es satisfecho, que no está harto, que no está pleno, porque siempre añora a Dios en su vida. Esa es la pobreza que habla el Sermón de la Montaña, es la pobreza que nos habla Lucas desde el inicio del Evangelio, es la pobreza que ama al Señor, de aquellos que no se sienten nunca plenos, nunca, como digo, hartos, ¿no? Esta hartura, esta sensación de estar satisfecho, de no necesitar más nada, no, sino del que él clama con las manos hacia el cielo por la presencia de Dios en su vida. Si me falta, Señor, no soy nada. Si no te tengo a ti, me falta todo. Por más que en mi vida de todos los días tenga la bendición de tener todo aquello que necesito para vivir, moverme y estar dignamente sobre este mundo. Si el Señor nos falta, no tenemos nada, amigos míos. Y eso es a lo que el salmista nos invita, a que nos asociemos a Él. Feliz el hombre que teme no no dar la talla a este Dios que lo da todo, no tener el corazón preocupado por no poder responderle al Padre de la generosidad, de la ternura, de la misericordia, del amor infinito. Pidámosle entonces al Señor que con su gracia, con su presencia en nuestro corazón, podamos vivir de esta manera para ser felices, porque el hecho de experimentar y poder experimentar todo lo que nos da es cuando nos damos cuenta de lo que nos falta, es cuando nos damos cuenta de lo que necesitamos de verdad. Así que siempre nos dé ese sentimiento, que siempre nos regale esa bendición para poder siempre experimentarlo a Él, porque nadie le gana en generosidad. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros, entre nosotros y en nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, los invito a que vayan entonces, abran sus Biblias en el capítulo 17 para empezar este recorrido. El Señor ya está saliendo de la Galilea, acá un mapa de Israel para recordar, ¿lo ven bien? Ahí lo pueden ver bien. Galilea, Samaria, Judea, ¿no? Las tres grandes regiones que está separada la Tierra Santa. La Galilea es
toda la parte norte, donde estuvimos, recorrimos, acompañamos y pudimos ser testigos de las enseñanzas, los milagros, ¿no? Los encuentros tan hermosos que el Señor fue teniendo a lo largo de su vida pública en esta región. Cuando emprende el camino, su punto de llegada es Jerusalén. Hoy el Evangelio en el capítulo 17 nos va a poner más o menos en este límite, en ciudades que están ya en el límite que hay entre la Galilea y la Samaria, en ciudades del desierto, en ciudades donde no hay casi nada, donde la vida es muy dura, es muy agreste, es muy solitaria a su vez. Allí es donde arranca este episodio que nos va a regalar Lucas en el día de hoy. Perdón. Jesús le dijo a los discípulos: no se puede evitar que algunos inciten a pecar a otros, pero hay de aquel que lo hace. Sería preferible para él que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes de que inciten a pecar a unos de estos pequeños. Tengan cuidado. ¡Wow! Habíamos dicho de que estas enseñanzas son para que siempre tengamos el deseo de buscar el bien. ¿Y qué nos quiere decir? ¿Por qué el Señor le dice esto a los discípulos? ¿Por qué el Señor es tan puntual? En muchas de sus Biblias, cuando ustedes leen este pasaje, dice, no se puede evitar que algunos escandalicen a otros, ¿no? Pero hay de aquel que lo hace, ¿no? Habla del escándalo, habla de escandalizar. ¿Y qué capítulo 17, versículo 1 al 3 es lo que estamos leyendo para los que recién se unen? Fíjense, cuando uno habla de la palabra escándalo, escándalo en su definición, podemos llegar a concluir que significa poner piedras en el camino de tropiezo, hacer que otros se tropiecen con estas piedras que voy colocando. Esa sería etimológicamente la descripción de la palabra escandalizar. Es ponerle piedras para que otro tropiece en el camino de la vida, ¿no? Y cuando uno piensa en el escándalo, piensa en algo grande, ¿no? A nosotros nos viene al corazón algunos temas tristes de los últimos años, ¿no? Cuando escuchamos los escándalos que hay dentro de la iglesia, enseguida pensamos el abuso a los niños, el maltrato o lo inapropiado que surgió desde hace unas décadas a este tiempo, ¿no? Pero fíjense que acá el Señor apunta a algo más concreto. Aquello es, por supuesto, un escándalo y es espantoso, reprobable y absolutamente horrible, ¿no? Como testimonio de vida. Pero vamos a hilar un poco más pequeño, más fino. Acá nos habla de un escándalo menor. Del escándalo que si ser cristiano es vivir como Cristo, el escándalo que yo cometo enfrente de los que me rodean cada vez que no vivo como Cristo en mi vida cotidiana. El escándalo que le provoco a un hijo mío cuando no vivo como él, no miro como él, no amo como Cristo, sino que me dejo llevar por un prejuicio, por un comentario, por un juicio hacia un vecino, hacia un amigo, hacia alguien XX, en una cena en donde el niño que me ve que soy un admirador, no solo admirador, voy a utilizar una palabra mucho más clara, un seguidor férreo
del Señor, porque participo no solo en la iglesia, sino que soy de un grupo, a lo mejor soy de Emaús, soy de un grupo misionero, soy de un grupo de matrimonios, a lo mejor participo en grupos de oración, peregrino, etcétera, etcétera. Pero en el momento de compartir la vida ordinaria, escandalizo a mi hijo. ¿Por qué? Porque al hacer yo eso, habilito a que él diga, si lo hace mi papá, también lo puedo hacer yo. Si lo hace mi mamá, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Si lo piensa mi papá, ¿cómo no lo voy a pensar yo? Y si lo piensa mi mamá, ¿cómo no lo voy a pensar yo? Eso también son pequeños escándalos. Pequeños escándalos que hacen una vida toda. Ahí es a donde el Señor les está hablando a sus discípulos. Ojo con escandalizar. Ojo con hacer que otros obren de esa manera. Y claro, yo me puedo poner a pensar cuándo yo empujo a que otro robe, a que otro mate, a que otro mienta, a que otro desee al hombre o a la mujer de su prójimo, cuando yo lo hago y lo manifiesto sin ningún tipo de prurito, ni de límite, ni de temor, en la cosa pequeña, en el desayuno de cada día, en la cena de cada día. Cuando no encarno, vivo y trato en lo posible de imitar desde el corazón lo que haría Jesús en mi lugar. ¿Cómo reaccionaría Jesús en esta situación? ¿Qué le diría el Señor a esta persona? ¿Qué expresaría el Señor sobre esta otra persona? Cada vez que yo obro de esa manera escandalizo. Cada vez que obro de esta forma, llevo a mi hijo a que también lo haga de manera similar. Ahí es a donde el Señor nos lleva. Siempre que leemos esto, nos vamos hacia los grandes escándalos que son absolutamente reprobables, pero esos grandes escándalos empiezan en los pequeños. Esos grandes escándalos que nos quiebran el corazón y nos hacen sufrir, empiezan los pequeños, empiezan el acostumbramiento de, como dice el salmista hoy, no estar temiendo responderle a Dios con el amor que Él se merece. Empieza allí, empieza en no darme cuenta cómo la manta es una suma de puntos y cómo se nota cuando alguno está mal dado. Así que ahí es a donde nos lleva, ahí es a donde nos quiere meter, casi llegando a Jerusalén, en entender que en lo pequeño también debemos de tener tanta prudencia, cautela y minuciosidad como en lo grande, porque ahí empieza. Lo grande se nutre de lo pequeño. Y continúa diciéndoles, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, tienes que perdonarlo. Y si 7 veces al día peca contra ti y las 7 veces vuelve a ti diciendo he pecado, lo perdonarás. Claro. Cuando nosotros a la noche vamos a dormir y llevamos nuestro corazón ante Dios pidiéndole perdón por todo aquello que no hemos logrado vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que nos invita, ¿no? Y nos acostamos con la esperanza y la certeza de que nos escucha, de que al otro día nos regalará un cielo nuevo y una tierra nueva y una oportunidad nueva para volver a empezar, nos dice el Señor, eso mismo lo debemos hacer con los demás. Eso mismo debemos obrar con los demás. Y me voy a mantener en lo que recién comentaba, ¿no? Y que si
Me doy cuenta cuando a la noche pongo la cabeza en la almohada el escándalo que ocasioné al hablar de determinada forma, de determinada persona, frente a mis hijos, mi mujer, mis hermanos, mis amigos, los que fuera. A la mañana me voy a levantar y en la misma mesa voy a pedir perdón por lo que había dicho anoche sobre tal o cual persona. Y ahí comienza este camino de reconocimiento, pedido de perdón, sentirme perdonado, recibir el perdón de otros y darlo. Fíjense por qué se los hago de esta manera, porque es un mecanismo que va completamente engranado. ¿Engranado está bien? Hay un engranaje de cada pieza y de cada movimiento. Yo no puedo acceder a perdonar al otro si yo no me siento perdonado, si yo no me doy cuenta en lo que me equivoco y tengo la voluntad de rectificarlo y de empezar de nuevo. Esto se da como algo simultáneo. No es, por eso les decía, no es voluntarismo, sino que es una forma de vida que se ensaya, se vive, se profundiza y se invita a otros a que se unan a esta vida. Ahora bien, fíjense que cuando el Señor nos habla de esta manera, si tu hermano peca, repréndelo. Pero ¿cómo reprenderlo? ¿Cómo reprenderlo? ¿No? Y acá me uno a la expresión de Pablo, que es utilizar la corrección fraterna, atrevernos, cosa que hoy no hacemos porque tenemos pánico de ser cancelados, maltratados, de ser malentendidos, de ocasionarle algún problema a alguien. Y cuando lo hacemos desde el amor, sabiendo que si la persona está por caerse al precipicio se va a matar, y no queremos eso, ¿verdad? Queremos desde el amor que no tome ese camino porque lo conduce al precipicio, lo conduce a la desaparición, lo conduce a la infelicidad, lo conduce a una vida caótica y con falta de sentido. El Señor nos pide que lo ayudemos, que lo rescatemos, que lo reprendamos desde el amor, que nos atrevamos a vivir y a educar con amor y con libertad, siempre con amor. Ustedes saben que cuando hablamos de corrección fraterna, es esta corrección que se hace sin ánimo de yo decollar como el maestro de la moralidad y de las buenas costumbres, sino como aquel que se equivocó a la noche, pidió perdón de día y trata de vivir una vida según Cristo, desde la humildad, desde la humanidad traspasada por el dolor de San Pablo, que siempre hago el mal que no quiero y no alcanzo el bien que deseo por nuestra limitación, pero contando con la gracia, el amor y el don de Dios en nuestra vida, lo podemos hacer, lo podríamos alcanzar. Fíjense, ¿no? Este hermano al cual se le lleva a que conozca el bien, a que conozca la verdad, cuando se da cuenta también se le perdona, no se le rechaza, no se le expulsa, no se le invita a que abandone, como pasaba en ese momento que la persona era tachada como impura, como pecadora, ¿no? Y se la expulsaba de todos los órdenes de la vida, el religioso, el social, el económico, el familiar. No, acá, si se arrepiente, perdónalo. ¿Cuántas veces, preguntaría Pedro en el Evangelio de Mateo, 70 veces 7, ¿no? Siempre. Acá solo usa el 7, que es la plenitud, que es la totalidad.
siempre. Cada vez que se equivoque, que peque, que caiga, se da cuenta y vuelve a ti, vuelve a abrazarlo, vuelve a recibirlo, vuelve a perdonarlo. ¿Cómo nos cuesta, no? Esto es algo que cuesta muchísimo. Cuesta tanto, 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 que fíjense cómo sigue. Los apóstoles, ¿qué fue lo que le dijeron al Señor? Aumentanos la fe. Aumentanos la fe, porque no se puede de otra manera. No se puede vivir sin escandalizar y no se puede vivir ayudando, corrigiendo, perdonando y aceptando al otro una vez que pega la vuelta. Nos cuesta, Señor. Y es asombroso lo que les responde Jesús. A ver, si tuvieran una fe tan grande como una semilla de mostaza, le dirían a este árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y él les obedecería. Está queriendo decir a los apóstoles, el problema no es que yo tengo que aumentar la fe, el problema es que ni siquiera la tienen. El problema es que no la tienen. El problema es que la relación con Cristo es intelectual, la relación con Cristo es voluntarista, la relación con Cristo es pensando que lo puedo desde mi humanidad y no desde mi fe, desde mi creencia, desde mi confianza, sabiendo que no soy nada, que no soy nadie, que lo necesito todo y que todo lo que necesito, lo que soy y lo que puedo, me viene de Él. Tengo que tener esto primero para poder obrar todo lo anterior desde mi humanidad. Acuérdense siempre que la santidad no se trata de perfectos. Los santos no son perfectos. La santidad no se trata de no equivocarse, de hacerlo todo bien, de hacerlo todo espectacular, sin mancha y sin ningún tipo de arruga. No, se trata de darnos cuenta, se trata de pedir perdón, se trata de volver a empezar, se trata de no tener miedo a decir me equivoqué. Y eso es solo cuando incorporamos la fe en nuestra vida. Si no incorporamos la fe en nuestra vida, es imposible que podamos vivirla desde este lugar y con esta profundidad. Es absolutamente bellísimo lo que el Señor en estos 10, ¿qué 10? Recién vamos por 6 versículos de este capítulo 17 nos va enseñando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y continúa. Si alguno de ustedes tiene un servidor arando o cuidando el ganado, cuando vuelve del campo, ¿acaso le dice, entra rápido y siéntate a cenar? ¿No le dice más bien, prepárame la cena y permanece atento a servirme hasta que yo haya comido y bebido? Porque tú comerás y beberás después. ¿Tendría que agradecerle al servidor porque hizo lo que le mandó? También ustedes, cuando hayan hecho todo lo que Dios les manda, digan, somos servidores a los que nada hay que agradecer, porque no hicimos más que cumplir con esta obligación. ¡Qué belleza! Es lo que recién veíamos en el resumen, ¿no? Desde la fe, cuando incorporamos desde Dios esto que nos da, desde Dios esta vocación, desde Dios esta misión, la asumimos y la abrazamos, el llevarla a cabo es la recompensa, el regalo y la alegría. No vamos a estar esperando nada. Hablábamos unas semanas antes de cómo el Señor nos ayuda y colabora con nosotros a que vivamos una vida sin expectativa. Dejemos de esperar.
Dejemos de esperar lo que merezco, la reacción, lo que me tiene que dar, lo que me tiene que devolver, lo que me tiene que decir, porque eso nos va a conducir irremediablemente a la infelicidad, porque el otro es el otro y muchas veces no responde como nosotros esperamos, queremos y lo deseamos. Pero cuando lo hacemos desde el amor, cuando lo hacemos desde el corazón, cuando asumimos esto que Dios nos da, lo incorporamos y lo ponemos al servicio sin esperar nada a cambio, nos surge del corazón esto que el Señor nos está diciendo. ¡Qué alegría! Solo sabemos que somos siervos inútiles y que solo lo poco que acabamos de hacer es lo que debemos hacer. No, bravo, bravo. Fíjense, nosotros que estamos ahora en este grupo que es de la parroquia de San Hugh, de mi parroquia, ¿no? Hace muchos años nosotros teníamos un párroco que a lo mejor algunos de los que están acá o los que nos verán luego lo conocían y lo apreciaban muchísimo. Era un hombre serio, de poca palabra, casi para algunos rozaba con la antipatía, pero una persona profundamente de Dios y con una sabiduría y un amor a Dios que lo transmitía, ¿no? Compartiendo su palabra, compartiendo la palabra con una elocuencia impresionante. Una vez recuerdo, miles de años antes, para atrás, que terminamos nuestro retiro de Maús. Entonces, estando en la misa al final del retiro, nos preguntó a las que habíamos servido, ¿están orgullosas de lo que hicieron? Y todas, por supuesto, que dijimos, claro que sí, qué lindo todo. Bueno, dice, lo mal que hacen, porque ustedes no hicieron nada, simplemente fueron instrumentos de la acción de Dios en el corazón de las caminantes. Y sí, nos pusimos coloradas probablemente, porque además lo respetábamos mucho y lo sentimos no como un regaño, pero sí como un llamado de atención. Exactamente eso es, Señor. No, lo único que podemos alegrarnos es de sabernos instrumentos tuyos y que vos lo lograste, vos lo hiciste. El orgullo es tuyo, Señor, tu gloria, no la nuestra. ¿Mm? Así que de esta manera termina su segunda etapa antes de llegar a ese límite. Ahí termina, esa es la última palabra que dice en la Galilea. Simplemente no hicimos más que cumplir con nuestra obligación. Y comienza con con el último tramo, ya en el límite que recién les mostré entre la Galilea y la Samaria, ya ahí yendo para el sur, metiéndose en el desierto más profundo, un tremendo paisaje inhóspito rodea esta región, va a empezar a enseñar de esta manera. Versículo 11 del capítulo 17. Mientras iba a Jerusalén, Jesús atravesaba los confines de Samaria y Galilea. Al entrar en una ciudad, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y le gritaron diciéndole: Jesús, Maestro, compadécete de nosotros. Jesús los vio y les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban,
quedaron purificados de su lepra. Uno de ellos, al ver que había quedado sano, volvió, glorificando a Dios a grandes voces, y le dio gracias a Jesús, postrándose ante él. Este hombre era un samaritano. Jesús preguntó, ¿no eran 10 los que quedaron purificados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Solo este extranjero volvió para glorificar a Dios? Después le dijo, levántate, te puedes ir. Tu fe te ha salvado. ¡Wow! ¡Wow, Señor! ¡Qué manera de empezar el último tramo! No quiero ni imaginar cómo lo vamos a terminar. ¡Qué manera de empezar! Tan elocuente, tan firme, tan clara. Empieza con un milagro, o mejor dicho, pone de manifiesto cuál es el milagro real al que él está llamado a dar, a provocar en el corazón del hombre. Queda clarísimo. Es un texto desde el versículo 11 hasta el versículo 19 que tiene muchas vetas y tiene mucha enseñanza, ¿no? Habla de agradecimiento y habla de restauración. Vamos a ver hacia dónde nos quiere llevar. Un dato de color bíblico para que ustedes vayan familiarizándose con el estilo de Lucas, como lo venimos haciendo desde que comenzamos. Fíjense que cuando Lucas comienza una nueva etapa, nos enseñan los exégetas, aquellos que estudian la Biblia y nos la comparten, que hace como un pequeño resumen. Cada vez que él está indicándonos que hay que dar vuelta a la hoja para empezar un tramo nuevo en lo que es este camino de redención, utiliza una técnica de resumen. Y fíjense qué cortita que es en este caso. Mientras iba a Jerusalén, todos nosotros sabíamos ya que iba caminando hacia Jerusalén, pero al repetirlo nos está indicando, bueno, cambia el chip, porque se viene algo nuevo. Abrí tu corazón porque empieza a hablar de una manera diferente, preparándonos para lo grande, para la redención de la cruz, ¿no? Entonces, fíjense, este es simplemente cuando ustedes vean que como que se repite de alguna manera, no se está repitiendo, nos está ubicando en un lugar distinto. Acuérdense que la palabra de Dios siempre debe de ser leída en contexto para que tenga realmente un sentido profundo en nuestra vida espiritual. Acuérdense del famoso dicho, que cuando el texto se le quita el contexto, se convierte en un pretexto y lo uso como quiero, ¿no? Es un dicho de algún biblista que me quedó muy grabado, porque es verdad, yo le puedo hacer decir lo que a mí me parece, pero cuando lo pongo en contexto hablo de lo que él dice y a donde él me quiere llevar. Así que acá entramos en un nuevo tramo al cual nos invita a que contemplemos este cuadro bellísimo. Únicamente en Lucas lo vamos a encontrar. Esto es propio de aquello que decíamos un ratito antes, de qué largo que Lucas hace este caminar hacia Jerusalén, porque es donde pone la mayor cantidad de cosas propias de él, que no las tiene ni Marcos, ni las tiene Mateo, ni las tiene Juan. Son propias de él, propias de su estilo, del estilo lucano. Y acá se asemeja a su vez con Juan. Déjenme decirles dónde. Miren, vayan al versículo 12. Al entrar en una ciudad le salieron 10 leprosos que se detuvieron a distancia. Acá
ya hay una diferencia en la reacción que tuvo el primer leproso que se encontró con él, que se le acercó, ¿se acuerdan? Se le postró y le pidió que lo curase, si él quería, ¿no? Y el Señor lo toca. Son distintos estos, se mantienen a distancia. ¿Qué me quiere indicar? Que son leprosos observantes de la ley. Son leprosos que conocen muy, muy a pie juntilla lo que la ley dice, que un leproso se debe de mantener a distancia de todo aquel que no padece lepra como él. Si no, será penado por la ley, ¿no? La ley de Moisés es muy clara en el Levítico sobre esta norma. Y claro, como se mantuvieron a distancia, le gritaron para que le escuche. Y miren lo que le gritan, qué curioso. Jesús, maestro, ¿cómo decirlo en hebreo? Jesús, rabí, rabí, compadécete de nosotros. ¿Qué es este Jesús maestro? En la manera que encontramos a lo largo de todos estos encuentros, ¿no? A su vez, que tiene Jesús con distintas personas, la forma que cada uno de ellos tiene para llamarlo nos indica el grado de fe que manifiestan. Eso es muy propio de Juan. Les voy a dar, vamos a Juan un segundito, en alguien muy conocido que es la samaritana. La samaritana, cuando está en el pozo, y el Señor le dice, ¿me das un poco de beber? Qué raro que un rabí, un judío, le pida a una mujer, y encima samaritana, que le dé de beber, ¿no? La primera noción que nos manifiesta es que lo reconoce por sus vestiduras, lo debe de haber visto rodeado de discípulos, los discípulos después se fueron y él se quedó solo, o sea, sabía que era alguien que tenía un grado de importancia. Rabino no era cualquiera, era alguien que decollaba intelectualmente y en conocimiento de la ley y los profetas por encima de la media. Era alguien preparado, alguien que había y que estaba constantemente estudiando. Entonces hay un reconocimiento, pero se habla de que es un reconocimiento sin fe, un reconocimiento humano. Después le va a decir, ustedes, los judíos, como que entra en una discusión de conocimiento con este rabino. Ustedes adoran en Jerusalén, nosotros adoramos acá, en Garizim. ¿No? Empieza con el término teológico, práctico, de lo que supuestamente este rabino conoce mucho y ella también. Pero cuando Jesús empieza a hablarle a la samaritana, enseguida dice, ¡ah, sos un profeta! Ah, salimos de rabino. Ahora ya lo pone en una instancia superior. No es un rabino, porque me adivinó que yo tenía 5 maridos y el de ahora ni siquiera es mi marido. Ah, es un profeta. Ya es alguien por encima de un rabino normal. Y cuando le habla del Mesías y cuando la invita a beber de esa fuente inagotable que es su presencia, la mujer tiene una fuerte experiencia de Dios en su vida, sale corriendo y cuando lo anuncia como el Mesías, como aquel que tenía que venir. Fíjense que Juan nos hace eso en casi todos los encuentros personales, casi todo. María Magdalena en el jardín de la resurrección le dice, maestro, ¿no? No me toques, le dice el Señor, Rabuní, mi maestro, para después darse cuenta que es el Señor el Señor que resucitó, que es Dios mismo. Acá Lucas usa la misma técnica. Maestro, compadécete de nosotros, compadécete. Y qué lindo lo que dice, Jesús los vio y les dijo, ¿no?
los vio, los registró, los observó, los contempló y con su palabra obró, como viene obrando desde la eternidad, el Dios que dice y hace. ¿Pero qué les dijo? Vayan a presentarse a los sacerdotes, claro. Eran personas tan agarradas y tan profundamente conocedoras de la ley que sabían que su restauración iba a ser absoluta, total y completa una vez que los sacerdotes dijeran, están limpios, ya no son impuros, porque mientras tanto seguían siendo los leprosos del barrio y que no podían entrar ni en la sinagoga, ni en su casa, ni con su familia, ni a trabajar, ni a compartir nada. Eran los de afuera, los excluidos. El Señor les invita a que cumplan la ley de Moisés a cabalidad, vayan a presentarse. Y claro, ¿cómo se iban a presentar? Depurados, limpios, ya no hay lepra. Mirá, tengo mi piel más linda que la de un bebé. Ya, dame el certificado. ¿Y qué pasa en ese camino? Mientras iban, quedaron curados, quedaron purificados de la lepra, dice Lucas. Uno de ellos se dio cuenta. Ah, no, tengo que volver a darle gracias. Esto fue un milagro de él. Tengo que volver a decirle algo. No continuó hacia el cumplimiento, sino que al darse cuenta de la acción de Dios en su vida, volvió al agradecimiento. No siguió en el cumplimiento, volvió al agradecimiento. Tiene una relación con Dios no legal, por eso es samaritano, no conoce tanto la ley. No es legal, es experiencial, es de Dios en su vida, de la acción de Dios en su existencia. Él lo obró, Él lo dijo, Él lo hizo. Y mirá, voy a agradecerle. Y volvió. ¿Y qué pasó? Volvió glorificando a Dios. Gloria a Dios, Señor, mirá, estoy sano. Le dio gracias a Jesús postrándose ante él. O sea, en esta oportunidad no tenemos un cambio de nombre. No habló con la boca, habló con su cuerpo. Al postrarse, le dijo, Señor mío y Dios mío. Porque solamente el samaritano y el judío sabían a cabalidad que la postración era ante Dios únicamente, no ante los hombres. Este hombre, al registrar la obra de Dios en su vida, no habló, obró, se postró. Y con todo su ser lo reconoció como su Dios y su Señor. No, porque miren lo que ¿dónde están los otros 9? Los otros 9 se fueron a cumplir. Pero miren lo que les dice el Señor. Levántate, levántate, resucita. Te diste cuenta de la acción de Dios en tu vida y sos una criatura nueva. Sos un ser renovado, revitalizado, restaurado. ¿Y qué agrega? Te puedes ir. Tu fe te ha salvado. Fíjense qué contundente, algo que viene haciendo desde el inicio, enseñándonos de qué se trata el milagro. El milagro no se trata de que sacó la lepra. ¿Saben por qué? Porque los otros 9 se perdieron del milagro. Los otros 9 vivieron el milagro a medias. Quedaron, sí, purificados de la piel,
pero no restaurados, no levantados, no resucitados, no renovados en su totalidad. Fueron a cumplir, pero no experimentaron a Dios en su vida. Tienen la conciencia tranquila de haber sido nuevamente recibidos, incorporados, ¿no?, a la vida cotidiana, pero el Señor quiere algo más. Nos quiere resucitados, nos quieren con una vida nueva en nuestro corazón. Es una belleza este relato del Evangelio de Lucas y estos 10 leprosos. Una belleza que nos interpela, que nos mueve, que nos sacude. ¿Yo con qué me conformo? ¿Con qué me conformo? ¿Con el chiquitaje o con lo pleno? Con aquello que me da la sensación de que ay, qué bueno, ya cumplí, ya estoy, o con esa palabra que me pone de pie, que me restaura, que me resucita, que me plenifica, que le llena mi vida de un sentido pleno y absoluto. ¿Con qué me conformo? Lindo, ¿eh? Cómo inicia el último tramo a Jerusalén. Entonces, acá voy a volver a compartir con ustedes pantalla con el PowerPoint, si me permiten un instante. Fíjense lo que viene. Vamos a ver que los temas de esta sección van a parecerles a ustedes un contenido más escatológico. ¿Qué significa la palabra escatológico? Más relacionado con el final de los tiempos, que es lo que venimos hablando. Va a enfocarse más con el fin, con la instauración, con lo que va a pasar cuando se manifieste en plenitud Jesús, ¿no? En medio de todos los hombres. Vamos a encontrar un lenguaje casi apocalíptico, podríamos decirlo, ¿no? Revelatorio. Entonces, ¿a dónde quiere llevar en este último tramo? Quiere enfrentar a los discípulos con el reino y el acontecimiento de salvación. ¿Por qué? Porque ellos podían llegar a entender el reino, como lo vamos a leer ahora, como la instauración del reinado davídico, que fue el momento de plenitud para Israel, históricamente hablando, donde Dios gobernaba y David era su instrumento, donde Dios gobernaba y se llevaba adelante una adhesión en comunión. Las 12 tribus encontraron a este reinado de Dios un punto común y por eso formaron el auténtico y único reino de Israel que hubo, porque luego a la muerte de David, ya sabemos todos que con Salomón, está bien, se produce a la muerte de Salomón, pero ya con Salomón comienzan las divisiones y los enfrentamientos. Entonces, ¿a dónde quiere llevar el Señor? Que el reino que ya vino, ya acercó él, es un acontecimiento de salvación, no histórico, no de salvación con minúscula, de salvación con mayúscula, ¿no? Entonces va a empezar ahora todas parábolas que vamos a ir encontrando sobre la misión del discípulo. La misión del discípulo expresadas a modo escatológico. ¿Quién realmente va a ser el heredero de este reino? ¿Quién va a ser el que va a habitar sobre este reino, ¿no? Y vamos a ver cómo comienza esta última parte, viendo esta acción de Jesús en favor de los marginados, de los humildes, en favor de quienes se dan cuenta de que lo que recibieron era lo que necesitaban, ¿no? Leprosos, samaritanos, publicanos, vamos a ver, viudas, huérfanos, enfermos, etcétera, etcétera, en todo este tramo. Vamos entonces al versículo 20
para responder a esto que está en la plaquita. Los fariseos ya abandonamos, vieron que el encuentro con Jesús es con la multitud, con los discípulos, con los apóstoles, ahora es con los fariseos. Le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, ese reino en ese sentido davídico, ¿no? Él le respondió, el reino de Dios no viene de manera que lo puedan detectar visiblemente, ni tampoco podrán decir, miren, está aquí o allí, porque el reino de Dios ya está manifestado en presencia de ustedes, ya está, ya está. ¿Cómo no se dieron cuenta que el reino de Dios ya vino? ¿Y dónde es? ¿Y dónde se encuentra? ¿Dónde me doy cuenta que empezó a vivir? En el perdón y el encuentro de los pecadores con el Señor. En el perdón y en el encuentro y en la restauración de la vida de estos que estaban perdidos y fueron hallados, que estaban muertos y han vuelto a la vida, lo que veníamos viendo, ¿no? Capítulos anteriores. Fíjense que luego vamos a darnos cuenta, en el capítulo 19, cuando veamos la parábola del capital y los intereses, de los talentos, ¿no? Va a hablar de cuándo y va a hablar de quiénes son los que van a estar a cargo de este reino. Bien, vamos a dejarlo aquí para no entrar en algo que vamos a tener que empezar la semana que viene, porque hoy ya no nos va a dar tiempo. Simplemente esta predisposición que Dios le advierte a los discípulos. No es una situación, un lugar, una estructura, una institución, sino que es una forma de vida. Una forma de vida que va a estar coronada por la perseverancia, va a estar coronada por la confianza, va a estar coronada por mantenerla en fidelidad a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor. Lo que habla el Señor, para ahora terminar el capítulo, y que nos va a parecer que está hablando de un final de los tiempos, no, está hablando del final de su vida, de la pasión, está hablando de la pasión de la vida del cristiano, de cómo el cristiano está llamado a dar su vida porque sabe que no termina en una cruz, sino que se convierte en un salto hacia la eternidad, en fidelidad, en coherencia, en eso que hablábamos cuando hablábamos del escándalo, en sostenernos cuando todo a nuestro alrededor no nos conviene, o todo a nuestro alrededor grita, no te conviene seguir sosteniéndolo porque no es cool, porque no es aceptado, porque vas a ser cancelado, ¿no? Ahí es a donde va, y es con un lenguaje bien fuerte que lo va a expresar. Versículo 22. Ahora le va a decir a los discípulos, ya les contestó a los fariseos, ahora de nuevo le habla a los discípulos. Vendrá un tiempo en que ustedes desearán ser testigos del día de la manifestación gloriosa del Hijo, pero no lo verán. Entonces les dirán, miren, está allí o está aquí, pero no vayan ni lo sigan. Porque así como el relámpago ilumina el cielo de un extremo al otro cuando brilla, así será el Hijo del Hombre en el día de su manifestación gloriosa. Pero antes debe padecer mucho y ser rechazado por la gente de esta época. Antes de la resurrección hay una pasión, antes de la gloria hay un darse, un partirse, ¿no? Un morir en la tierra para dar fruto. Pero antes debe padecer mucho, perdón. El día de la manifestación del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y todos murieron. Sucederá lo mismo que en tiempos de Lot. La gente comía, bebía, compraba, vendía, plantaba y edificaba, pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre desde el cielo y todos murieron. Lo mismo sucederá en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste con gloria. Ese día el que está en la terraza y tenga sus cosas en la casa no baje a tomarlas. Y el que esté en el campo que no mire atrás.
Acuérdense de la mujer de Lot. El que quiera conservar su vida la perderá, pero el que la pierda la conservará. Les aseguro que si esa noche están dos hombres descansando juntos, uno será tomado y el otro dejado. Y si están dos mujeres moliendo grano, una será tomada y la otra dejada. Los discípulos entonces le preguntaron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús les respondió, los buitres se juntarán allí donde esté el cadáver. El Señor habla con un lenguaje escatológico, con un lenguaje del fin de su vida, de lo que le espera en Jerusalén, lo que le espera y lo que va a significar esa cruz en la vida de él y en la vida de sus seguidores. Es el fin y el principio de algo nuevo, es el fin de lo viejo, es el cumplimiento del fin de lo viejo y la promesa cumplida de lo nuevo, a lo que estamos llamados todos, a lo que nos fue preparando todos a lo largo de la vida. Así que con este lenguaje, ¿no? A veces tan incomprensivo, a veces tan que asusta, el Señor va a preparar el corazón de los discípulos, ya casi, como dice el Salmo, entrando y pisando los umbrales de Jerusalén, la ciudad que lo va a ver colgado del madero, vituperiado, primero aclamado, primero alabado y gloriado, ¿no? Bendito sea el que viene en nombre del Señor, para luego a ese mismo que se lo bendice y se lo glorifica, invitarlo a que lo crucifiquen y que conozca el dolor de la muerte y de la cruz. Así que bueno, amigos, creo que este tercer y último tramo nos va a tener bien a la orilla del asiento, bien ahí, ¿no? Como nos fue preparando ya con este bellísimo relato de los leprosos y de una vida en Dios, y no simplemente cumpliéndole a Dios. Así que bueno, comentarios, preguntas, dudas, algo que quieran aprovechando estos últimos minutos, será un placer escucharlos. La semana que viene es la última. A lo mejor les voy a pedir un poquito más de tiempo porque la idea es terminar con dos temas tan lindos como se va a dar en el capítulo 18 y 19. A lo mejor nos pasamos un poquito de hora, unos 15 minutos, pero bueno, nada, es el último encuentro antes de que nos volvamos a reencontrar luego en agosto. Así que nada, algún comentario, pregunta o algo que quieran decir de lo de hoy, todo de ustedes. Adelante. A ver, ¿se me ve? No, con los anteojos no me conoce. Hola Elsa, Patricia, buenos días. ¿cómo estás, Patricia? Eso último, mira, no tengo la Biblia a mano en este momento que leíste, donde está el cadáver, eso no lo puedo entender nunca yo. ¿Qué quiere decir con eso, Jesús? No, el Señor está anunciando su pasión, está anunciando su muerte, ¿no? En la cruz. Está hablando de la muerte y luego de la glorificación. O sea, justamente los buitres, todos aquellos que están esperando su fracaso de alguna manera, su declive, el que desaparezca, estarán gozosos y felices por el acontecimiento que van a estar presenciando, solo que ahí no es el final. Después están todos llamados a experimentar al Dios que resucita, al Dios que glorioso se presentará ante los hombres, invitándolos a abrazar esta eternidad que nos va a conquistar a todos, ¿no? A través de su Pascua. Pero advierte, porque es la forma en cómo se va a comportar, digamos, la multitud, ¿no? Esta multitud que de alguna manera primero lo alaba, pero cuando la pone entre la espada y la pared, entre cambiar rotundamente, abrazar
una forma de vida que no tiene nada que ver a lo que acostumbraban a vivir hasta este momento, se produce esta diversidad, ¿no? Está el que va a adherir, el que va a sostener, el que va a mantener, a ser fiel, a perseverar en el camino que Él nos invita a seguir, y aquel otro que no, que sigue en lo viejo, que sigue en lo antiguo, que sigue como los otros 9, en el cumplimiento y en la reglamentación, y no en un auténtico encuentro con Dios, ¿no? Uno lleva la vida, el otro lleva a la muerte, el otro lleva a una vida inerte, sin sentido, ¿no? Es un poco, ese es el lenguaje que utiliza al final de este capítulo 17 para también sacudirnos a nosotros y preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que más te atrae? Hacia dónde incluso hasta la vida del cristiano, que puede estar, ¿cuántos cristianos, y nosotras dos que somos discípulas de Moledo, el famoso relato de él constantemente, cuántos cristianos se quedaron atrapados en el Viernes Santo, ¿no? Sin poder dar el salto y sin poder incorporar en la vida la gloria del domingo de resurrección. Y podemos quedar atrapados en ese signo que es de amor, pero también de muerte, ¿no? En lugar de ver que ese signo de entrega es el que nos hace vivir la gloria y la plenitud y la eternidad. Un poco lo que viene diciendo, va poniendo a los discípulos en la absoluta claridad de que la salvación, o sea, que este camino a Jerusalén, que esta manifestación plena del reino, que su manifestación más gloriosa va a ser la cruz, ¿no? La más patente, la entrega, este rey que se da, justamente es el rey para Lucas, es el rey para Juan, mucho más para Juan, ¿no? Cuando vemos en su evangelio, ese reino no es un reino temporal, no es un reino de chiquitaje, no es un reino de miopías, es un reino de salvación integral y de restauración absoluta del género humano que adhiere. Habrá alguno que adhiere, habrá otro que no adhiere, ¿no? Esto es lo que manifiesta este lenguaje escatológico y duro y complicado de comprender, como dices tú, Elsa. Utiliza muchas imágenes, incluso hasta apocalípticas. Sí, te quería, referido a la fe, Patricia, yo creo que no es solamente la fe, sino que hay que llegar a una conversión, porque realmente cuando vos te convertís, que el Espíritu Santo realmente te hace ver y entender, ir conociendo cada vez más a Jesús. Recién ahí creo, al menos me pasó a mí, darme cuenta lo que era darme cuenta que me equivoqué y que tengo que pedir perdón. Y eso es muy difícil, porque yo escucho gente que va a la iglesia, que vos la ves que es una persona de fe, pero sin embargo no entienden o no practican el perdón, el darse cuenta que me equivoqué y que no solo le tengo que pedir perdón a Dios y confesarme, sino a la persona a la cual yo llamé. Eso es lo difícil. Ahora, ¿cómo le haces entender a la gente si no tiene una conversión? Si no lo conoce profundamente la palabra de Dios, si no conoce a Jesús, cuando Jesús nos dice hay que perdonar siempre 70 veces 7, y yo les digo siempre, no es 490, es siempre, ¿no? Es muy difícil hacerle entender eso a la gente, el perdón. Yo vuelvo a lo que hablábamos un poquito la semana pasada sobre este punto, ¿no? Creo yo que la elocuencia es nuestro testimonio. Lo que no se entiende por intelecto, se entiende por afecto, en el sentido de que no nos queda otra que testimoniar lo que vivimos y lo que creemos. Si no hay fe, es muy difícil que haya conversión también, porque la conversión
es a lo que nos lleva la fe. La fe me encanta porque es como un imán, es como esta fuerza, como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma no descansará hasta que no esté en ti, ¿no? En esta cosa. Esa es la atracción, el poder dejar que Dios nos atraiga y dejar que Dios nos una a Él, ¿no? Fíjate qué bonito lo que decía el Éxodo el domingo, la primera lectura, que cuando Dios los saca de la esclavitud, no los saca de la esclavitud para llevarlos a un lugar, los saca de la esclavitud para llevarlos hacia Él, los traje hacia mí. O sea, y en Él es donde encontramos la libertad absoluta. Eso por voluntarismo no se da, en el sentido de decir, ah, bueno, yo voy a ir hacia Dios porque quiero vivir. No, hay algo que no tiene explicación, hay una fuerza interior que uno no le puede poner nombre, que uno no le puede decir al otro, mira, no, ¿sabés qué? Un día me di cuenta y me dejé, porque, porque entiendo que era más fuerte la atracción que mi resistencia. Fíjate que los conversos, la gente que se convierte de grande, los que tienen una vida que después la comparten y dicen, wow, yo realmente pude dar tienen unas historias fascinantes porque uno puede ver que el amor de Dios, el deseo de Dios por uno, es tan fuerte, mucho más que la resistencia a querer convertirse, a querer ir hacia Él, ¿no? Es, es lindo, es tierno, es una cosa bellísima. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Testimoniándolo, no cansándonos nosotros de perdonar, nosotros de crear puentes, nosotros de crear lazos, nosotros de invitar a que el otro descubra la libertad, la verdad, el amor, y obviamente solo con Dios lo podemos hacer, porque incluso hasta se nos caen los brazos en los testimonios si no es con Él, si no es con su fuerza dentro nuestro, porque no lo podemos hacer de palabra, lo tenemos que hacer con la vida, especialmente cuando no se entiende, ¿no? El que no lo puede entender es porque está cerrado, es porque no quiere, es porque no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el dicho. Pero el amor trasciende, el amor trasciende, ese abrazo, ese encuentro, esa búsqueda, esa cosa, eso lo trasciende al hombre. No hay quien se pueda quedar indiferente ante una expresión de amor. No hay quien, no hay quien. Yo creo que deshace cualquier coraza de titanio que haya alrededor, ¿no? Creo que ahí es a donde nos llama el Señor, a perseverar en eso más que nada. Humildemente es lo que opino. Sí, Nati, ¿Cómo estás? Buenos días. bien, muy bien, ¿qué tal? Un gusto. Volviendo un poquito al tema que estabas hablando, pienso yo, no sé, a lo mejor, en mi humilde opinión, creo que el perdón es una decisión. Si yo decido querer perdonar, voy acorde a la voluntad de Dios y el Señor le va dando a uno la gracia en el corazón de poder perdonar. Creo que parte especialmente de tomar uno la decisión, porque en la humanidad uno no puede perdonar las cosas que tanto daño te han hecho, pero si yo decido querer perdonar y yo le digo, Señor, yo quiero perdonar, el Señor te va dando la gracia en tu corazón de poder sanar para poder perdonar 70 veces 7. Exacto. Fíjate que es perdón, hasta el nombre, ya lo veíamos la vez pasada, ¿no? Es por don, por gracia. Accedemos al perdón por gracia de Él. Si Él no nos diera esa gracia, es muy difícil que logremos hacerlo, como también es muy difícil que logremos aceptarlo. Es tan difícil aceptar como dar. Es tan difícil aceptar el perdón de otros, ¿no? El padre Larrañaga, no me canso de decir siempre la misma historia, tiene un
un pequeño comentario en una de sus enseñanzas, que el perdonado perdona siempre. El perdonado perdona. Y esta capacidad de ser perdonado también es un don de Dios en mí, como el leproso que se dio cuenta. Uy, me perdonó, qué maravilla, me perdonó. Ya no puedo vivir de otra manera si yo no lo hago de esa forma con los demás. Pero es gracia. Todo, como dice San Pablo, es absolutamente gracia de Dios y don de Dios, definitivamente. Si no es por ese don, por esa gracia, ups, qué difícil que es. Sí, Gaby, adelante. Yo quería agregar a lo del perdón, porque yo, bueno, me baso con los chicos, ¿viste? Yo tengo chicos de catequesis. Sí. Entonces a veces les digo, miren, Dios siempre perdona, siempre va a perdonar porque es misericordioso, pero siempre tenemos que arrepentirnos de corazón, porque muchas veces dicen, y bueno, viste, Gaby, sí, yo perdono, sí, perdonás, pero lo sentís en tu corazoncito, vos sentís que perdonaste, eso nos pasa a los grandes también. Porque a veces uno dice, sí, total, Dios perdona, y bueno, yo hago lo que quiero, total, después Dios me perdona. No, no es así. Tengo que sentir el dolor que le provoqué a mi hermano, al prójimo. Entonces ahí sí está, la gracia nos trabaja de Dios de poder perdonar. Yo se los demuestro de esa forma a los chicos para que sea un poco más allegado, ¿no? Sí, sí, Porque sí. bueno, con todo lo que pasa en las escuelas, con el bullying, en Sí, casa, en la sociedad, ¿no es cierto? sí, sí. Entonces siempre digo, Es que tenemos esa gracia. hay una violencia muy generalizada y justamente en este tiempo de violencia generalizada nosotros estamos llamados a no escandalizar, a Claro. vivir auténticamente un clima de paz interior en nuestras familias, en nuestras Exacto. relaciones. Y siempre empezando en casa, como Siempre yo les digo. empezando en casa. La Ustedes, violencia que hay afuera empieza en el hogar, obviamente. claro. Y últimamente estamos unos días acá en la Argentina con mucha Sí, violencia, terrible, lamentablemente. terrible, Y la gracia, terrible. yo les digo, gracias que Dios nos dio el sacramento del arrepentimiento, de ir a confesarnos, y la gracia de tenerlo a Él y sentirlo a Él. Lo que pasa que tenemos que abrir nuestro corazón. Y la gente, pienso yo, ¿no? Agrego esto y termino, Patri, que vivimos tan acelerados, que hay mucha gente que no se sienta, aunque sea Adelante, 5 por Dios. minutos, a decir, bueno, a hablar con Dios, que eso es lo que también tenemos que testimoniar, que tenemos que sentarnos un ratito y hablar con Él, como un amigo que es, ¿no es cierto? Sí, sí. Y presentarle todo lo que no podemos, lo que no sabemos, lo que nos sale mal, ¿no? Una cosa bien Exactamente. de encuentro Porque Él personal, nos va a escuchar, es ¿no? Siempre nos misericordioso. escucha. Bueno, y eso trato de, yo me baso con los chicos, ¿no? Ya te digo, yo a veces bajo, vos nos enseñás todo tan hermoso, y de ahí saco y bueno, y voy bajando un poco el contenido para un nene de 9 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, por eso te lo explico de esta forma. Qué lindo. Bueno, adelante con la catequesis, adelante. Qué lindo. Qué lindo. A mí me gusta cuando entro a las clases de catequesis, están todas las catequistas sentadas en el piso y los niñitos alrededor. Me muero de amor, me muero de amor. Porque Estamos con láminas, con eso, ¿no? videos. Sí, sí, me muero de amor. Así que, Y bueno, amigos, eso es lo que nos propone, este desafío constante, permanente, al cual nos invita, es de lo que se trata el camino del cristiano, ¿no? Y nunca llegamos, nunca alcanzamos, nunca, porque es el peregrinar de todo el tiempo y de todos los tiempos, ¿no? Porque la iglesia peregrina, desde los tiempos de Jesús hasta el final de los tiempos, es lo que vive permanentemente. Y es lo bonito. Hola, Tati, qué lindo verte, Tati. Hola, Patri. Feliz cumpleaños, nuevamente te lo digo así, qué linda. Qué alegría venir a tus clases. Qué bueno que pudieron entrar, qué alegría Sí, enorme, me alegra sí, qué muchísimo. felicidad, sabes cómo te queremos y cómo hemos
cómo nos hemos beneficiado espiritualmente de todas tus palabras. Muchas gracias, Tati, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Y ahí están bien? Estamos bien, Hernán no está aquí conmigo, pero siempre está muy pendiente. Por ahí vi que ibas a volver a dar clases en una iglesia, algo, ¿Perdón? presenciales. ¿Vas a dar clases presenciales en alguna Bueno, iglesia? ahora estamos terminando, ¿verdad? Estamos terminando los cursos porque vino el verano. Entonces, en Claro. todas las que estuve dando clases presenciales, en algunas el párroco, por ejemplo, en junio, cuando empezó junio, ya él dijo que hasta agosto no teníamos más clases presencial. Pero sí, yo estuve dando clases presenciales en San Se Tomás. me fue la señal, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? se me fue la señal, Patri. Ah, mira. Ah, Se me... bueno, luego nos escribimos, Tati. Está cortando. Sí, Sí. pobre. No, no. Se ve que sí quedó congeladita. Yo luego le escribo, no hay problema. Bueno, amigos, nos encontramos entonces la semana próxima para seguir avanzando en ir terminando lo que es este. Tati, te escribo por privado, así te cuento. Un beso y gracias, gracias de corazón por tanto y por todo a cada uno. La semana que viene terminamos y ya les diré cuándo arrancamos de nuevo. La semana próxima ya puedo decirles en qué fecha de agosto nos volvemos a encontrar aquí. Estas clases, les quiero contar, nos encantaría que fueran en persona, pero no hay posibilidad alguna debido a que no hay infraestructura en San Hugh donde me permita a mí poder dar la clase, ya que antes la dábamos en la iglesia y en la iglesia ahora se llevan a cabo las misas porque no sé qué problemita hubo en la capilla, si es que no entra la gente y demás, y hay adoración del Santísimo. Entonces no hay forma de que yo pueda volver a San Hugh a dar la clase. Por eso les quiero aclarar a los que habitualmente iban a la parroquia y asistían allí. Sí doy clase los martes en San Tomás a la tarde, empezaríamos seguramente principios de septiembre allí, y en Christ the King, que queda acá en el sur, los jueves cada 15 días, y los otros jueves cada 15 días en Príncipe de Paz, bien cerquita del Colegio de Belén. Eso es para los que viven acá en Miami. O sea que yo estoy dando clases presenciales en donde me dejan darlas, en donde se pueden dar. Así que, y bueno, y por Zoom mantenemos, porque hay un montón de gente en este Zoom, como en el de los martes, que desde Italia, Argentina, Chile, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Costa Rica y distintos estados de Estados Unidos se unen y ya quedó como el lugar de Biblia por excelencia, y después nos ven por YouTube. Por eso es que no rompemos el Zoom, porque hay muchos que se están beneficiando que de otra manera no podrían hacerlo. Así que nada, continuaremos de esta manera, pero yo, si Dios quiere, en cuanto empiece el año, por supuesto que a medida que van habilitando en las parroquias distintos cursos, yo se los comento absolutamente de manera automática para que el que pueda ir presencial, que a todos nos gusta más, obviamente, pero hay veces que se puede y hay veces que no. Así que nada, continuaremos por Zoom en algunos, y San Tomás es mixto. Yo me pongo mi celular y es mixto. Hay gente que entra por Zoom porque está fuera de Miami, y hay otros que entran que van presencial. Pero bueno, ahí vamos. Patri, me preguntan también las clases por Zoom, ¿cómo pueden entrar? ¿Cómo llegas por Zoom a esas clases tuyas? Bueno, acá ustedes todos reciben el link, que siempre va a ser el mismo. Pero la grabación posterior. Ah, perdón. En YouTube, en Descubriendo la Ternura de Dios, así se llama el canal de YouTube,
ahí están todas las clases subidas, que el que no la puede presenciar, no puede participar, puede acceder a ellas. Tanto las mías como las de mi marido están subidas allí. Descubriendo la ternura de Dios por YouTube, están todas las clases. Yo comentaba que Erika, como está de vacaciones en Brasil y tiene su laptop, no pudo subir desde la computadora que tiene la clase de la semana pasada, pero me avisó ayer a la noche que lo va a hacer en el término de esta semana porque le pidió prestada la computadora a una hermana de ella ahí en Brasil. Entonces va a subir la clase de la semana pasada y la de esta. Así que bueno. Pero bueno, tratamos de estar en todos lados y hacer uso de las redes, como nos pide la iglesia. Así que así lo seguiremos haciendo. Ay, sí, Patri, por favor. Tranquila, no, esto continúa así porque no hay otra manera, no hay otra forma los miércoles. Yo estoy en Broward y me cuesta mucho ir por No, tranquila, que ahí seguimos. Y bendiciones a Ahí Erika está, descubriendo también, la ternura de Dios, descubriendo la ternura de Dios, es el canal de YouTube que puso Hortensia recién en el chat, efectivamente. Qué bello. Bueno, amigos. Bueno, que Dios, les mando muchas un beso bendiciones. enorme. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo Gracias a ti. todos y se me cuidan. La semana que viene estaremos de vuelta aquí para seguir y terminar nuestro Evangelio de Lucas. Un beso enorme. Me quedo leyendo los mensajitos. Gracias por los